Profe, habla Cristian Gallego por acá. Buenas tardes. Sí, dime. Vamos a partir con la introducción a la macroeconomía. Hasta ahora lo que nosotros revisamos en contenido ha sido una introducción a la economía, donde vimos la definición de economía, problema económico. Después hicimos una introducción a la microeconomía, donde vimos lo que era el mercado, el equilibrio, la necesidad y la intervención del Estado. Y partimos entonces con la última parte, esta asignatura que corresponde a una introducción a la macro. La economía en general estudia cómo las personas enfrentan el problema de escasez, este problema, digamos, de que tenemos mucho más necesidades que recursos para poder satisfacerlas todas, pero la mirada distinta que aporta la macroeconomía es que lo hace desde un punto de vista global o acumulado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos hasta la clase pasada, donde nosotros analizamos o el mercado del pan, o el mercado del sucho, o el mercado de la bebida, o el mercado del pisco, o mercados individualmente, acá en macroeconomía la mirada es más global. Se habla, por ejemplo, del país, entonces se ve qué pasa con los productos en el país, con el nivel de empleo en el país y no con solamente en una empresa, y por tanto una mirada acumulada en ese sentido. Para que quede un poquito más claro, voy a comparar acá la diferencia entre lo que es micro y macro. Micro, recuerden lo que acá terminamos de ver la vez pasada. Micro, el prefijo micro significa individual en este caso, no chico, sino que individual. Y macro implica que algo más acumulado. En microeconomía estudiamos los mercados, pero en fin, como decía, en términos individuales, o el mercado del producto A, el mercado del producto B, el mercado del pan, el mercado del pisco, pero siempre individualmente. En macroeconomía vamos a hablar del mercado en forma conjunta. Por tanto, incluso hay una teoría que el mercado de los bienes, donde están todos los bienes que se están generando en la economía, independientemente de si son tangibles o intangibles, pero están todos ahí como un solo mercado. Después, en la microeconomía hicimos ejercicio, y ustedes vean que pasaba cómo se calculaba el precio de equilibrio en un mercado. A nivel macro nos va a preocupar qué pasa con los precios de todos los productos. Por lo tanto, los precios están subiendo. Vamos a plantear que en el país existe inflación y en lo caso contrario debería haber una deflación. Después tenemos lo que es cómo se podría determinar cuánto es la cantidad óptima que una empresa, una sola, debería producir a nivel individual. En cambio, en un enfoque macro nos interesa saber qué pasa con la producción de todo el país a nivel acumulado. Porque si la producción total aumenta, que sería algo muy deseable que no va a ocurrir este año, sería crecimiento. Ahora estamos entrando en recesión a nivel mundial y también nacional, donde la producción va a caer, ya está cayendo ya. A nivel micro, por ejemplo, nosotros no lo vemos porque se ve en el curso de micro, sobre la cual se puede determinar cuánto debería consumir una persona, un consumidor, para tener su máxima satisfacción. En cambio, a nivel agregado, se ve la teoría que refleja cómo se podría generar un beneficio, pero para toda la población. Y eso se denomina en economía desarrollo económico. ¿Queda más claro entonces ahora la diferencia entre micro y macro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, la macroeconomía se aplica principalmente entre grandes ámbitos, entre grandes áreas o estadios. La primera tiene que ver con lo que es contexto nacional, la segunda con lo que es la teoría a nivel macroeconómico y por último lo que es la política económica, que es algo que, si usted mira la noticia, se está haciendo política económica cada rato. ¿Ya? La contabilidad implica que se debe llevar un registro de las variables económicas que se mueven en la economía. Por ejemplo, qué pasa con el precio del dólar, con la variación de precios, que es el IPC, con las exportaciones, las importaciones, el nivel de la tasa de desempleo. Todas esas variables son variables que indican cómo está la economía. Si yo quiero saber cómo está la persona, y te van al médico con algún paciente, alguna persona que está un poquito enferma, le toman la temperatura, ritmo cardíaco, le toman, no sé, una serie de otras, digamos, la presión, ¿sí o no? Yo lo voy controlando a la persona con diferentes indicadores. La economía también se puede testear con diferentes indicadores como estos. Lo relevante de esto entonces es que este seguimiento sea permanente y por tanto se lleve un registro de cómo se comportan todas estas variables en el tiempo. En nuestro país, quien es responsable, de acuerdo a la ley, de llevar esto, y en varios otros países también, es el Instituto Nacional de Economía, o como se denomina en los otros países, que es el órgano que oficialmente lleva el registro de todas estas estadísticas a nivel económico. La idea entonces es determinar variables que están moviéndose
pueden beneficiar o perjudicar lo que está ocurriendo con en el país, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo ahora que el desempleo en Chile fuera de un 10%, ¿eso es bueno o es malo? Malo. Malísimo. La respuesta es depende. Porque si nosotros teníamos un nivel de desempleo del 40%, bajó a un 28, después a un 23, a un 19, Eso es a un bueno. 14, y ahora con un día lo estamos haciendo súper bien. Bajo esos parámetros, sí, pues. Claro. Ahora, si el nivel de desempleo que teníamos era un 5%, subió al 6, vamos en el 7 y ahora en el 10, lo estamos haciendo mal. Entonces, un dato por sí solo no te sirve a ti para decir si está bien o mal, si estamos con el camino más adecuado o no. Entonces, por eso es importante tener una historia de estas variables para saber cómo se va comportando. Y de esa forma yo puedo saber si hay alguna tendencia, si está a la alza, a la baja, si estamos estancados, estamos en un flujo, digamos, de alza y baja. Entonces, para poder hacer eso, tengo que llevar un registro permanente de todas estas variables y eso lo hace el INE. Acá, la evolución como, bueno, los datos los tengo hasta 2010 porque fue el año del bicentenario, pero aquí, por ejemplo, se muestra cómo ha cambiado lo que es la deuda que tiene el país respecto de otros países, cuánto le debemos a otros países. ¿Ya? En 1822, de cada 100 dólares que Chile producía, él le debía 8 dólares a otros países. Y eso se mantuvo a niveles relativamente bajos después, o durante lo que es la Guerra del Pacífico, subió a 21 en 1927. Tuvo un pico muy fuerte durante lo que podría ser la Segunda Guerra Mundial, que llegamos a deber hasta 116 pesos, de cada 100 pesos, dólares que Chile producía debía mucho más, ya 116, bajó a un 6% en el 55 y ahí se ha mantenido el año 90 a 51 y del 2009 a 2 positivo, 2. Positivo en el sentido de que ya a ese nivel nosotros podíamos prestar dinero. Por ejemplo, se ha hablado mucho en el último tiempo de cuáles son lo que debería gastar nuestro gobierno para enfrentar, digamos, la crisis y la pandemia y cómo podría ayudar a los sectores que tienen menos ingresos, ahora la clase media. ¿Ustedes han escuchado toda esa discusión, cierto? Y se plantea de que deberíamos gastar, no sé, entre 8.000 millones, 12.000 millones de dólares, 15.000 millones. Bueno, la verdad es que si estamos hablando de que Chile debería gastar o puede gastar esa cantidad de dinero, porque en el tiempo, como se han fijado acá, hemos logrado tener ahorros, ¿ya? A diferencia de otros países que no están muy lejanos, que no tienen ningún ahorro nosotros y tienen solamente deuda, nosotros tenemos un nivel de endeudamiento que no es tan bueno tener deuda, pero no es tan alto, pero tenemos ahorro y por tanto eso le permite a la autoridad, digamos, tener un presupuesto que podría manejar para enfrentar esta crisis. El problema es que no sabemos cuánto tiempo dura la crisis, por tanto, tampoco se puede gastar todo de una, porque hay que mantenerse durante el otro periodo. Pero aquí, de alguna forma, se refleja ese nivel de endeudamiento que ha tenido nuestro país. Bien. Segundo campo de aplicación corresponde a la teoría. La teoría, como la vimos al principio, es buscar generar modelos que permitan identificar relaciones de causa y efecto, ¿ya? Y cómo una variable afecta a otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá, me lo salté porque eso lo vemos cuando partimos en economía. Por ejemplo, supongan ustedes que la demanda de cobre, que es una cosa cierta, baja a nivel del mundo. Chile es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial. Si baja la demanda, se genera un exceso de oferta de cobre. Por tanto, ¿qué pasa con el precio del cobre a nivel mundial? Baja. Bueno, esta situación que está pasando a nivel internacional nos afecta, porque como les decía, Chile es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, y si uno analiza las exportaciones nuestras, aunque están diversificadas, pero la mayor parte corresponde a la minería. Es más, si el país no ha decrecido más de lo que se podría proyectar, es porque la minería todavía está activa. Bueno, si se vende una cierta cantidad de cobre y nos pagan menos dólares, significa que a nuestro país van a entrar más o menos dólares. Menos. Menos. Por tanto, si hay una disminución en la entrada de dólares, que esta moneda internacional, ¿el precio del dólar va a subir o va a bajar? Debería subir. Debería subir, ¿cierto? Porque habría una escasez. Si ustedes miran lo que pasaba con el precio del dólar, no hoy día, sino que los últimos 3 meses, 4 meses, bueno, eso no debería dejar mirarlo, el precio del dólar está bastante alto. Ahora, eso beneficia a algunos y perjudica a otros. ¿Ya? El aumento del precio del dólar va a beneficiar a aquellos que están exportando, pero perjudica a los que están importando. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos un
primer movimiento, que es una disminución de la demanda de cobre, y cómo fíjense cómo todo eso repercute en otras variables. Lo que hace la teoría es buscar esas relaciones de causa y efecto para ver efectivamente cómo se relacionan entre ellos y entender mejor la economía. Bien. Por último, tenemos lo que son políticas económicas. Las políticas económicas son la herramienta que tiene la autoridad para enfrentar los problemas a nivel macroeconómico. Cuando hablamos de autoridad económica nos estamos refiriendo, por ejemplo, al Ejecutivo principalmente o al Banco Central, que también es parte, digamos, del Estado. Y cuando hablamos de que tiene herramientas para enfrentar estos problemas, estas herramientas son, por ejemplo, las transferencias, gasto de gobierno, impuestos, la masa monetaria, los aranceles, etc. Por ejemplo, hay toda una serie de, se está analizando la posibilidad de que se le dé un crédito, digamos, a las empresas, eso es política fiscal, se está pidiendo, digamos, que se gasten más, se están dando cajas de alimentación a las personas de menor ingreso, esos gastos de gobierno, se están entregando otros beneficios, son transferencias, se está bajando la masa monetaria, bajar la tasa de interés, eso es política monetaria. O sea, el gobierno o la autoridad en general mueve una gran cantidad de herramientas para tratar de enfrentar lo que son los problemas. Ahora, nosotros estamos en una situación normal desde octubre, que partimos con este estallido social, y ahora con lo que es pandemia, que no solamente es nacional, sino que a nivel internacional, y por tanto se nota mucho más cuando se aplican políticas. Las políticas en general se pueden aplicar de muchas formas distintas, pero si yo me voy a los extremos, ya está la sintonía fina, que es cuando el país está yéndole muy bien, cuando lo está haciendo bien, por tanto hace pequeños ajustes. Si ustedes manejan, por ejemplo, por la carretera, no sé, por aquí a Santiago, perdón, yo hablo de aquí, yo estoy en Quilpué, no sé dónde estén ustedes, ¿no? Pero si ustedes hacen un trayecto largo en carretera y van a una velocidad normal, digamos, sin mayor problema, van moviendo el volante porque hay curvas pequeñas, hay movimientos que uno tiene que seguir para funcionar bien. Eso es sintonía fina, moverse, digamos, a un ritmo, digamos, que nos permita, digamos, tomar decisiones que no afectan mayormente el trayecto. Pero hay otras ocasiones como esta, la que estamos viviendo, donde se tienen que aplicar lo que se denominan políticas de choque. Las políticas de choque buscan, de alguna forma, enfrentar cuando hay crisis económica. Y eso muchas veces tiene que ver no con una, sino que con varias medidas simultáneamente. Entonces, entre dos extremos, que es la sintonía fina, pequeño ajuste con lo que son políticas de choque, que son grandes cambios, hay toda una situación intermedia de formas que se podría aplicar estas políticas económicas. Ahora, ¿cuáles son las políticas económicas? Yo las voy a mencionar, después vamos a tratar de explicar de qué se tratan, pero son principalmente la política fiscal, gasto de gobierno, los bonos que entrega el gobierno, los beneficios que está entregando, la política monetaria, que tiene que ver con cómo el Banco Central regula la masa monetaria en el país, la política cambiaria, que apunta a cómo se puede intervenir o controlar el mercado de la divisa, de la moneda extranjera, la política arancelaria, que tiene que ver con el sector externo, con los aranceles que se aplican a los productos que vienen de afuera, y la pararancelaria también con el sector externo. Y también está la política de ingresos que se aplica en el mercado de trabajo, ¿ya? Como se habla, por ejemplo, del sueldo mínimo, o de esta sueldo, no, ¿cómo se llama? Ingreso familiar de emergencia, son políticas de ingreso. Entonces, cosas que usted ve en la prensa de los últimos meses, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, en todos los países están haciendo mucha política, sobre todo porque hay que enfrentar esta gran crisis que estamos viviendo en estos momentos. ¿Se entiende un poco más entonces de qué trata la macroeconomía? Este enfoque agregado que se centra en tres grandes ámbitos: contabilidad, teoría y política. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay consultado preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Voy a pasar la lista y voy haciendo un registro. Para fijar la fecha del examen, o el 25 de julio o el 1 de agosto. Aquí obviamente gana mayoría. Esperen un minuto, ustedes saben que esta página es súper rápida. Se demora un poquito.
Rubén Aguilera. Profesor, si está Presente, Rubí, profesor. Presente. Ya, 25 primero. Cuénteme. El primero, o sea, el Julio. 25 de julio. Nosotros- Entonces. Sí, Alexander Aguilera. Congeló. Alexander Juan Pablo congeló. Avendaño. Javier Barría. Presente, profesor. ¿El 25 o el primero? Julio. ¿Es 1 de julio o 25 de julio? ¿El 25 de julio o 1 de agosto? Ah, 1 de agosto. Ya, primero. Ansi Vedar. Presente, profe. ¿El 25 o el primero? El primero. Daniel Cofre. Milka Collado. Daniel Cofre por acá, profe. Ajá. Julio, el 25. 25. Milka Collado. Presente. Y Julio también. 25 de julio. Rodrigo Echeverría. Presente, profe. ¿Qué día? 25. 25. Catalina Encina. Presente, profe. En julio. 25. Hotline Faustín. Presente, profesor. 25. 25. Ya. 25 ya 6 votos. El primero lleva 2. Cristian Gallegos. Presente, profe. 25 de julio. 25. Perfecto. Marjorie Leiva. Presente, profe, el 25. 25. Jocelyn León. Presente, profe, el 25. José Lorca. Presente, profesor. 25 de julio igual. 25. Claudia Núñez. presente, profesor, el 25 de julio. Joan Ojeda. Andrea Olivares. Presente, y ya ganó 25, así que 25. No, pues usted puede votar en lo que usted quiera, ¿no? Pues. No, 25 mejor. Pablo Sí. Parra. Alonso Pinto. Valesca Piñones. Antonio Salinas. Francisco Segura. Estamos todavía separados, porque solamente me acuerdo de cuántos está, porque muy... ¿Francisco está? Sí, pues está Francisco. Sí está, Francisco. Sí está. Hay micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Carlos Torrejón. Presente, profe. ¿Qué día? El 25. Andrés Torres. Presente, 25. Y Ignacio Vargas. Presente, profesor. 25 ¿Qué día? de julio. Bien. Bueno, el 1 de agosto entonces no va a ser porque hay 2 votos para el primero y hay 16 para el día 25, así que 25 es el examen. ¿Ya? Bien. Guardo esto y voy a cortar la grabación aquí y nos juntamos en 5 minutos para seguir entonces con lo que son los problemas a nivel macroeconómico. Nos vemos en 5 minutos.